Mi nombre es Manuel Murillo Cruz. El tema a tratar hoy es funciones trigonométricas para ángulos mayores de 360 grados y para ángulos negativos. Para ello ocupamos de un plano cartesiano y además considerar que tenemos un ángulo beta, un ángulo de referencia beta, el cual se forma entre el eje de las X y el lado terminal del ángulo alfa. En el primer cuadrante vemos que el ángulo beta, el ángulo de referencia es igual al ángulo beta, porque tenemos únicamente lo que es el lado inicial y el lado terminal. En el cuadrante 2, el ángulo beta es igual a ¿qué? A 180 grados menos el ángulo alfa, me queda el ángulo beta. En el tercer cuadrante, el ángulo beta va a ser igual al ángulo alfa menos 180, me da el ángulo beta, aquí lo tenemos. Igual que en el cuarto cuadrante, el ángulo alfa el ángulo beta va a ser igual a ¿qué? Al ángulo de 360 grados, la vuelta completa, menos el ángulo alfa me da el ángulo beta. Debemos de considerar también el signo de las funciones trigonométricas en cada cuadrante de plano cartesiano. Para eso, vamos a considerar un lado terminal ubicado en el cuarto cuadrante. Sabemos que el signo de las funciones depende del signo de las coordenadas de un punto que esté ubicado sobre el lado terminal. Aquí vamos a ubicar primeramente lo que es el ángulo beta, el ángulo de referencia, el ángulo alfa, y vamos a colocar un punto cualquiera sobre el lado terminal, un punto cualquiera, en el cual la distancia que hay del punto al origen del plano cartesiano le vamos a llamar radio vector y lo representaremos con la letra R minúscula, radio vector. Las coordenadas de este punto va a tener como, vamos a primeramente a trazar un segmento de recta perpendicular al eje de las X para formar un triángulo rectángulo. Las coordenadas de este punto van a ser lo que es la abscisa, que es la X, y la ordenada, que es menos Y, hacia abajo. El punto es la abscisa X y menos Y la ordenada. Bien, ahora vamos a ver cómo es el signo de la función seno en el cuarto cuadrante. Para eso sabemos que el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso es lo que es la ordenada menos Y entre la hipotenusa, que es el radio vector R, que siempre será positivo, no importa en cualquier cuadrante que se encuentre. Aquí vemos entonces que el seno del ángulo va a depender, el signo del seno del ángulo va a depender del signo de la ordenada, porque la hipotenusa, el radio vector, siempre será positivo. Entonces aquí en el cuarto cuadrante la función seno será negativo. Y podemos poner entonces que el seno de alfa es igual a menos el seno del ángulo beta. Vamos a ver ahora cómo es el signo de la función coseno, pero ahora cuando el lado terminal está ubicado, por ejemplo, en el segundo cuadrante. Tengo mi lado terminal. Quiero ver cómo es el signo de la función coseno cuando el lado terminal está en el segundo cuadrante. Tengo aquí mi ángulo alfa. Sí, aquí tengo lo que es el ángulo de referencia que se forma entre el eje de las X y el lado terminal. Vamos a localizar un punto cualquiera sobre el lado terminal que va a tener como coordenadas, trazando mi perpendicular, tendrá mis coordenadas la abscisa menos X y la ordenada Y, menos X, Y. Son las coordenadas de este punto sobre el lado terminal. Vamos a ver cómo es el signo del coseno. Sabemos que el coseno es igual, un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es el radio vector, dijimos. El adyacente lo forma la abscisa del punto, que es menos X entre la hipotenusa, que es el radio vector, que siempre es positivo. Entonces, el signo del coseno de un ángulo lo va a determinar el signo de la abscisa del punto. En este caso es negativo. Entonces, el coseno del ángulo alfa es igual a menos el coseno del ángulo beta. Resumiendo, el signo de la función seno lo va a determinar el signo de la ordenada de un punto sobre el lado terminal.
y el signo del coseno lo va a determinar el signo de la abscisa del punto que esté sobre el lado terminal. Vamos a hacer ahora lo que es el signo de la función tangente. Para eso vamos a considerar ahora aquí, vamos a considerar que el lado terminal esté colocado en el tercer cuadrante. Mi lado terminal, en el tercer cuadrante. Vamos a ubicar nuestro ángulo de referencia entre el eje de las X y el lado terminal. El ángulo alfa es el ángulo alfa, el lado terminal, lado terminal y lado inicial. Bien, pondremos un punto cualquiera sobre el lado terminal, trazamos una perpendicular al eje de las X, formamos nuestro triángulo rectángulo y vemos que los catetos de ese triángulo va a ser, ¿quiénes? La abscisa menos X y la ordenada menos Y. Menos X, menos Y. La hipotenusa, dijimos, va a ser siempre el radio vector que será positivo. Entonces, sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso es opuesto, lo que es la ordenada, menos Y, entre el adyacente, que es menos X. Vemos que tengo dos signos iguales, menos entre menos. Aplicando la regla de los signos, sabemos que signos iguales me va a dar positivo. Al dividir signos diferentes, me dará negativo. En este caso, tanto la abscisa como la ordenada son negativos, entonces la tangente es positiva en el tercer cuadrante. Decimos entonces que la tangente de alfa es igual a la tangente de beta, porque es positiva aquí la tangente. Muy bien, ahora vamos a ver para ángulos mayores de 360 grados, lo primero que tenemos que hacer es hacer la división de el ángulo alfa entre 360 grados para saber cuántas vueltas da el ángulo sobre los ejes coordenados. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner que queremos encontrar el valor del coseno de 820 grados. Vemos aquí que es un ángulo mayor de 360 grados. Para saber cuántas vueltas da ese ángulo a los ejes coordenados, vamos a dividir 820 entre 360 grados, que es una vuelta, que me da un total de 2 y un sobrante de 100. El 2 me indica que da 2 vueltas completas a los ejes coordenados y 100 es el valor de un ángulo sobrante que le vamos a llamar ángulo alfa prima. Aquí en este caso el ángulo alfa vale 820 grados. Este le llamaremos alfa prima. Este 2 indica la cantidad de vueltas que dará mi ángulo al eje de coordenados. Sería una vuelta 360 más otra vuelta 720 grados en esta parte más el ángulo que es el residuo, que es el ángulo alfa prima, sería de aquí a acá, más o menos sería ahí lo que son 100 grados. Este sería mi ángulo alfa prima igual a 100 grados. Mi ángulo beta está ubicado aquí, el ángulo beta entre el eje X y el lado terminal. Bien, ya tenemos ubicado el ángulo beta. ¿Cómo encontramos el ángulo beta? El ángulo beta lo encontramos igual como se encontró el ángulo para ángulos menores de 360 grados. Vemos que de aquí hasta acá tengo 180 grados. A 180 grados le resto el ángulo alfa prima y ya me da el ángulo beta. Entonces beta es igual a ¿qué? A 180 grados menos el ángulo alfa prima. El ángulo beta entonces es igual a 180 grados menos 100 grados. Me da un total de 80 grados. Esto vale 80 grados. Beta 80 grados. Ya tengo el ángulo de referencia, ángulo beta 80 grados. Ahora falta ver el signo del coseno en el segundo cuadrante. ¿Cómo sabemos el signo del coseno en el segundo cuadrante? Para eso sabemos de antemano que el signo del coseno va a depender, dijimos, del signo de la abscisa de un punto sobre el lado terminal. Este punto, su abscisa va a ser ¿cómo? La abscisa va a ser negativa. Por lo tanto, el coseno en el segundo cuadrante será negativo. Por eso decimos que el coseno
de alfa es igual al coseno de alfa prima y será igual a menos el coseno de beta, porque es negativo aquí el coseno en el segundo cuadrante. Entonces ponemos coseno de 820 grados igual a coseno de 100 grados igual a menos el coseno de 80 grados, y esto es igual a un valor de menos 0.1736. Ese es ya el valor del ángulo del coseno de 820 grados. Bien, ahora vamos a analizar lo que son los ángulos negativos. Los ángulos negativos. Para eso, los ángulos negativos se van a trazar ahora en sentido de las manecillas del reloj. Los ángulos negativos. Los ángulos negativos se trazarán. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos aquí el ángulo alfa. Un ángulo negativo se traza en sentido de las manecillas del reloj. Negativo, mi lado terminal. El ángulo beta es igual al ángulo alfa, al valor absoluto de ángulo alfa, o sea, al valor positivo del ángulo alfa. En el segundo cuadrante, el alfa sería este. Aquí sería en este caso el tercer cuadrante, aquí sería el cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante, el ángulo alfa es negativo. Y el ángulo beta sería el que se forma siempre entre el eje de las X y el lado terminal. El ángulo beta es igual a ¿cuánto? A 180 grados menos alfa. Pero el valor absoluto de alfa, ¿sí? Igual acá. En el cuadrante 2, el ángulo alfa negativo va en este sentido, al ángulo alfa, menos alfa. El ángulo beta es el que se forma entre el eje de las X y el lado terminal. Aquí vemos entonces que el ángulo beta es igual a ¿qué? Al ángulo alfa, al valor absoluto de ángulo alfa, o sea, al valor positivo, menos 180 grados. Aquí, en el primer cuadrante, el ángulo alfa menos alfa viene y llega hasta aquí. El ángulo beta hasta aquí. Entonces, beta es igual a ¿cuánto? A 360 grados menos el valor absoluto o el valor positivo del ángulo alfa. Así encontramos el ángulo beta. Bien, vamos a hacer un ejemplo ahora para aplicar estos conceptos. Vamos a encontrar el valor, por ejemplo, de seno de un ángulo de menos 490 grados. Para esto vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para los ángulos positivos. Vamos a dividir el ángulo alfa, aquí en este caso el ángulo alfa es igual a menos 490 grados. Dividimos el ángulo de 490 grados entre 360 grados para ver cuántas vueltas da el ángulo al eje de coordenadas. En este caso va a ser una vuelta, es 1. Y da un sobrante de 130 grados. Este ángulo residuo es el que le vamos a llamar alfa prima. Una vuelta completa. Lo graficamos, lo ubicamos y entonces vemos que ese ángulo de menos 490 grados está ubicado ¿en dónde? El ángulo va a ser 130 grados. 130 grados, ¿verdad? Entonces en este caso va a estar ubicado, vamos a trazar el ángulo, sería menos 490. Aquí sería menos hacia abajo, es negativo. Aquí sería 360 grados. 360 grados. Aquí sería menos 360 grados. Más el ángulo alfa prima que son 130 grados. Aquí sería 90. Por aquí aproximadamente sería el ángulo donde estaría mi lado terminal. El ángulo alfa prima es igual a menos 130 grados. Aquí estaría mi ángulo de alfa prima, es esta parte de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya graficado mi ángulo de menos 490 en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí serían 490 menos 490 grados. Bien, ahora vamos a ver cómo encontramos el ángulo beta. El ángulo beta es el ángulo de referencia que se forma entre el eje de las X y el lado terminal.
El ángulo beta, en este caso, el ángulo beta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. A 180 grados menos el valor absoluto del ángulo alfa. O sea, el valor positivo de alfa va a ser igual a 180 grados menos 130 grados, me da un valor de 50 grados. Ya tengo el valor de alfa. Falta ver el signo del seno en el tercer cuadrante. Dijimos que el signo del seno va a depender del signo de la ordenada. Un punto cualquiera en el lado terminal va a tener como ordenada negativa. Por lo tanto, el seno aquí será negativo. Por lo tanto, podemos decir entonces que el seno de menos 490 grados es igual al seno de menos 130 grados, y esto va a ser igual a menos seno de 50 grados, porque aquí el seno es negativo. Entonces, el seno de menos 50 grados va a ser igual a, esto va a ser igual a menos 0.766. Y tenemos ya el valor del ángulo negativo. Muy bien, pues mi parte es todo. Muchas gracias y espero que se suscriban para que sigan viendo los siguientes videos. Gracias.